Hey, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora o el lugar en la que nos estén viendo o nos estén escuchando. Soy el doctor Sergio Salazar, director del proyecto de Fisiología Humana en la Alta Montaña y conductor de este programa Frente a la Montaña. Y bueno, como ya lo habíamos ofrecido con antelación, el día de hoy comenzamos la serie denominada La llamada del camino, mi historia, en donde les voy a compartir de manera puntual algunos tips, algunos consejos, y será esto desmenuzando los 35 días del camino, ¿sí? Haciéndolo por etapas, son 35 etapas, en donde estaremos revisando cada una de ellas, qué es lo que se debe de hacer, ¿sí? Para poder, digamos, lograr terminar el camino con éxito. En este capítulo, particularmente, vamos a analizar pues, una breve historia para darle contexto a esta serie, una breve historia del camino, ya que existe muchísima información alrededor de este tema en las redes sociales y en Internet, ¿sí? Vamos a hablar sobre la estrategia, sobre el presupuesto, ¿sí? Sobre lo que debes llevar en la mochila, que es un punto importantísimo para lograr hacer el camino cómodamente, ¿sí? Hablar también sobre la transportación dentro del país de España, es decir, yo llegué a Madrid y tuve que transportarme hasta San Juan Piedipuerto en Francia, donde empecé el Camino de Santiago. Para llegar allí, pues hubo que utilizar transportación, ¿sí? A partir de que estaba ya en Francia, pues iniciamos el regreso a pie hasta Santiago de Compostela. Entonces, la intención de esta serie es de compartirles información, ya que existe muchísima información en Internet acerca del tema de cómo hacer el Camino de Santiago, pero no toda está apegada a la verdad. ¿Sí? Por eso mi intención es compartir mi experiencia. Y si alguien está pensando en hacer esta maravillosa experiencia, pues yo espero que toda esta información les sea útil para que hagan el camino con éxito. Y si este video y la información te gustan, te son útiles, te voy a agradecer que le des like a la página, que le des like al video y te suscribas al canal para que estés al pendiente de las próximas actualizaciones o capítulos de esta misma serie. Te agradezco de antemano tu atención y sin más, vamos a la serie. Y bueno, vamos a empezar esta serie con esta imagen en donde estoy en un lugar cerca de una ciudad que se llama Fonsebadón, en España. Este es un lugar icónico en el camino. Se llama la Cruz de Hierro y es a donde pues cada peregrino llega pues hacer una oración, a dejar un pensamiento, ¿verdad? En algunos momentos también hay personas que traen, por decir algo desde su hogar, una piedra, por decir una pequeña piedra, y la dejan ahí como símbolo pues, de su andar en el camino. Y bueno, se preguntarán por qué la llamada del camino. Realmente les comparto que en mi experiencia todo esto
surgió a principios del año 2021, por ahí de enero, febrero, en donde pues lamentablemente no se podía salir del país, mucho menos ir a España, ya que las fronteras estaban cerradas. Entonces, tuve la oportunidad a través de una aplicación en mi teléfono celular de hacer el Camino de Santiago virtual, midiendo a través del smartwatch los pasos y finalmente terminé el camino virtual. Me costó aproximadamente unos 40 días, ya que en ese tiempo hubo nevadas y hubo frío, entonces retrasé un poquito el andar por la ciudad para completar el kilometraje necesario, pues para terminar de forma virtual el camino. Y pues recibí a cambio una medalla, una camiseta, en fin, eso es digamos, el comprobante de que terminaste en forma virtual el camino. Y me quedó la inquietud de decir, bueno, ¿por qué no hacerlo de manera presencial? Sin embargo, pues no fue hasta quizás finales de abril, mayo de ese mismo año, en donde se abrieron las fronteras de España con México y pues de alguna manera comenzó a surgir la inquietud de ir para allá, ¿verdad? De ir para allá y comenzar a ver pues el tema de los boletos de avión, el tema de los días, la cantidad de días que era necesario para recorrer el camino que yo había elegido, que es el camino francés. Entonces, pues en junio de ese mismo año, y hablando específicamente del Día del Padre, yo recibo la sorpresa por parte de mi esposa, de mi familia, en donde pues mi regalo fue los boletos de avión para España. Y vaya sorpresa porque pues prácticamente entré en shock, porque a partir de ese momento consideré que ya tenía una pierna en España, ¿sí? Entonces, en ese momento, mi interés por la información que necesitaba para hacer el camino, pues fue mayor. Me puse a investigar, compré mapas, compré libros, me documenté también en algunas páginas de internet, ¿sí? Y llegado el mes de julio, mi problema, había un problema ahí de presupuesto, básicamente, ¿sí? Ya que, pues, lo que yo había de alguna manera hecho en números, pues no cuadraba, no me cuadraba y comencé a temer la posibilidad de postergar mi viaje a España. Sin embargo, a finales de julio recibo una llamada de la Universidad de Monterrey, en donde fui maestro hasta el 2014. Y pues una buena amiga me invita a regresar a la academia, ¿sí? A dar clases. Y pues le explico mis planes, mi proyecto del Camino de Santiago y me dijo, no hay problema, las clases son en línea. Y esa fue otra circunstancia que de alguna manera se fue acotando y no me dejaron ya otro camino más que irme a España, ¿sí? Entonces, con esto,
pues puedo considerar que resolví mi problema de presupuestal, al grado de que pues decidí dar las clases en línea desde España, dado que las clases en México pues eran a partir de las 7 de la mañana, que serían las 2 de la tarde en España. Y eso se me acomodaba fabuloso porque en la estrategia era pues caminar 20, 25 kilómetros diarios que pues calculaba yo entre 4 o 5 horas de caminar, puesto que pues de alguna manera tengo ya entrenamiento en ese sentido, gracias a mi incursión en el trekking y en el montañismo. Entonces, pues para mí fue una noticia bárbara, ¿verdad? Porque pues prácticamente iba a caminar en las mañanas y dar mis clases por las tardes, que eso pues me liberaba del problema de los horarios, ¿sí? Entonces, pues me puse muy contento, la verdad. Me puse muy contento, puesto que ya con esta oportunidad de trabajo resolví cierta forma el programa presupuestal para mi experiencia en España. Y bueno, se llegó el día de salir. Fue un día después de mi cumpleaños, el 13 de septiembre. ¿Sí? Llegué yo a Madrid ese día, el 13 de septiembre. Y yo ya desde México había contratado hospedaje y un taxi que me iba a estar esperando en el aeropuerto. Entonces, pues eso me facilitó mucho mi llegada al hostal a donde me iba a alojar. Sin embargo, ese día, pues me tocaba descansar en Madrid. Fui a hacer un paseo breve, a comer, etcétera. Y tenía que regresar, puesto que en la noche tenía yo que supervisar un examen de mis alumnos en México, y esto pues era obviamente en línea, ¿sí? Y bueno, pues mi problema aquí era que en España serían las 3 de la mañana. Entonces, pues esa noche tendría que desvelarme y mis planes eran salir en la mañana temprano para viajar hacia Pamplona, pero debería levantarme temprano para conseguir boleto de tren, que era pues, prácticamente más fácil, puesto que no había aviones en ese momento y el viaje en autobús pues era bastante largo. En tren fueron alrededor de 3 horas. Entonces, regresando al examen en línea, terminó por ahí de las 4 y en lo que me dormí, pues fueron 4:30, 5 de la mañana. La cuestión es de que pues me quedo dormido, ¿verdad? Prácticamente tocan a mi puerta al mediodía para levantarme y pues me asusté, puesto que se me había ido ya prácticamente la mañana. Y pues tuve que quedarme otro día más en Madrid. Sin embargo, ahí en el hostal donde estaba, pues prácticamente me dijeron que no se podía porque ya estaba todo vendido. Entonces, tuve que salir a buscar mediante una aplicación ahí del celular, pues un hostal para poderme quedar una noche más en Madrid. Y además
pues prácticamente iba a tener clase a las 2 de la tarde de ese día. Entonces, pues se me echaron mis planes abajo para salir. Sin embargo, pues me tuve que quedar por la responsabilidad de las clases y gracias a Dios conseguí un hostal cerca de donde estaba y bueno, regresé por mi maleta y pues ya me trasladé al nuevo hostal, di mis clases y aproveché terminando para ir a la central del tren y conseguir mi boleto hacia Pamplona. Y ya pues al día siguiente me levanté temprano, todo fue conforme a lo planeado, salí hacia Pamplona y pues prácticamente llegamos por ahí del mediodía. Sin embargo, cuando llegamos a la central de autobuses, ahí en Pamplona, para comprar el boleto de autobús, ya que no había tren para allá, ¿verdad? Mucho menos avión, por la pequeña distancia. Entonces, había que viajar a Roncesvalles y de ahí a San Juan Pied-de-Puerto, en Francia. Entonces, pues prácticamente tuve que pasar la noche ahí en Pamplona, ¿verdad? Tuve que pasar la noche y salir temprano hacia Roncesvalles y posteriormente a San Juan Pied-de-Puerto en Francia. Y pues ahí tuve la oportunidad de conocer a otro peregrino, Francisco. Él es de Sevilla, España. Y pues sus planes eran los mismos que los míos, hacer el viaje hasta San Juan Pied-de-Puerto. Y bueno, tomamos el autobús al día siguiente y pues recorrimos hasta Roncesvalles y luego posteriormente hacia San Juan Pied-de-Puerto y había que, llegando ahí a esta ciudad, había que buscar el hostal en donde íbamos a pasar la noche para al día siguiente iniciar el camino. ¿Sí? Más adelante les estaré compartiendo mayores detalles sobre este acontecimiento, ¿verdad? Pero el camino lo dimos iniciado el 17 de septiembre, ¿sí? Y pues me tomó hasta el 22 de octubre terminar este camino francés, que en cifras oficiales son 779.5 kilómetros que se deben de recorrer en un promedio de entre 30 y 35 días, que es el promedio normal. Lo puedes hacer más lento, lo puedes hacer más rápido, de hecho se puede hacer en bicicleta, se puede hacer a caballo, ¿verdad? Ya dependerá mucho de la planeación de cada uno, ¿sí? En este caso, pues mi plan era recorrerlo a pie, pues prácticamente de un lado a otro de España. Y bueno, ahora vamos a tocar el tema sobre los antecedentes y esto realmente ya, pues ya les compartí un poco, así es que nos vamos a ir un poquito a prisa, ¿verdad? El tema de los antecedentes, pues es de donde nace toda esta inquietud, en donde pues terminé el año 2021 haciendo el camino 2 veces, uno de manera virtual y el otro, que es lo que vamos a recorrer con esta serie, de manera presencial. Entonces, yo en marzo del 2016 inicio dentro de las actividades
del trekking, ¿sí? Posteriormente, y gracias pues, al aprendizaje de algunas técnicas de montañismo, incursiono en esta actividad también. Y pues a la fecha tengo en mi haber montañas de Nuevo León, montañas, volcanes de México, ¿verdad? Y pues en esta ocasión mi plan era visitar España para hacer el camino del peregrino, ¿verdad? Y esto fue hasta el 2021, y esto debido pues a todos los sucesos relacionados con la pandemia en México. Y bueno, esto ya les había comentado algo sobre lo relacionado con la pandemia, con mi actividad en el Camino de Santiago virtual, de que todo comenzó pues prácticamente el tercer domingo de junio del 2021, el Día del Padre, ¿verdad? Y pues en este momento inicia la planeación, ¿verdad? Como les decía, me empecé a hacer de mapas y libros y información de internet, y como ya les platiqué también, a finales de julio del 2021 considero yo que se presenta, puse aquí el primer milagro, pero yo creo que es el segundo, porque el primero fue haber eh, conseguido los boletos de avión. Y pues todo estaba previsto para viajar en septiembre. Yo cumplo años el 11, salí el 12 y llegué a Madrid el día 13 de septiembre. Y bueno, todos se preguntarán, los que no estén muy relacionados con este tema, ¿cuál es el origen de este Camino de Santiago? ¿Verdad? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el primer peregrino que caminó hasta Compostela? Y pues para esto vamos a hablar un poco sobre la historia del Camino de Santiago, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de una manera por demás breve, ¿verdad? Y aquí pues se puede decir que para buscar el origen del Camino de Santiago hay necesidad de remontarse a las épocas de Jesucristo y detenerse en la figura de uno de sus discípulos, Santiago. Posterior a la muerte de Jesús, al igual que el resto de los apóstoles, dedicaría su vida a predicar y extender el evangelio por todo el mundo. Estamos hablando pues de Santiago, ¿sí? Y él llegó pues hasta tierras de España. Poco se sabe a ciencia cierta de su paso por la península ibérica, ¿verdad? Pero la tradición cuenta que llegó hasta las tierras de Galicia, ¿verdad? Que actualmente es Galicia. Después de un tiempo, regresó a Palestina por allá del año 44 después de Cristo, donde el rey Herodes ordenaría su muerte. Entonces, Santiago se convierte de esta manera en el primer apóstol en morir por la fe cristiana. Y bueno, el rey Herodes ordenó que se le diera sepultura a Santiago, ¿verdad? Pero hubo un par de discípulos de Santiago, Teodoro y Atanasio, que desobedecieron las órdenes del rey y decidieron recoger su cuerpo y huir en una barca de piedra, cuenta la leyenda, ¿verdad? Y de esta manera, pues viajaron pues prácticamente sin timón ni vela, supeditados a los designios del santo, hasta llegar a la costa norte
de Galicia y irse a través del río Ulla. Es lo que la tradición jacobea describe como traslatio, que cada 31 de diciembre se recrea en la Catedral de Santiago. Sin embargo, 8 siglos habrían que pasar para que los restos del apóstol Santiago fuesen reencontrados. El responsable de encontrarlo se dice que fue un personaje conocido como Pelayo. Era pues un ermitaño que vivía en el monte Libredón de una manera humilde, y esto aproximadamente en el año 823, en el siglo IX. Este personaje comenzó a ver en el cielo unos destellos luminosos y cómo unas estrellas señalaban un lugar en concreto. Y bueno, ante la importancia del hallazgo, Teodomiro decide desplazarse a Oviedo, que era la capital del reino, y contárselo al rey Alfonso II, conocido como el Casto. Y él, consciente de la importancia de este descubrimiento, decide trasladarse personalmente para verlo, por lo que lo convierte en el primer peregrino de la historia del Camino de Santiago. Y su recorrido entre Oviedo y la tumba del apóstol en la ruta jacobea, ¿verdad?, que era la primera y que conocemos hoy con el nombre de Camino Primitivo. El propio monarca mandó construir un templo para albergar los restos del apóstol y que sea digno de visitar por parte de otros monarcas cristianos. Este será el inicio de lo que hoy es la Catedral de Santiago y de la conformación del Campus Stellae, que es la actual Santiago de Compostela. Y bueno, con esto es importante comentar que hay muy diversos caminos que nos llevan hasta Santiago de Compostela, tanto dentro de España como fuera de España. Estos caminos que pueden venir de Alemania, de Bélgica, de Italia, atraviesan Francia para continuar en España y terminar en Santiago de Compostela. Pero vean ustedes la cantidad de caminos que están ya prácticamente trazados, son rutas conocidas y señaladas para poder caminar de manera segura y poder llegar hasta Santiago de Compostela. Y aquí estamos viendo en esta gráfica lo que se conoce como el camino francés, ¿sí? Y pues no es nada más que el hecho de salir desde Francia y llegar hasta Santiago de Compostela. Aquí está San Juan Pie de Puerto, ¿verdad? Y atravesando los Pirineos franceses llegamos hasta Roncesvalles y de ahí pues prácticamente dentro de España ya se continúa el Camino de Santiago pasando por muy diferentes lugares que pueden ser ciudades grandes o pueblos muy pequeños, ¿sí? Este camino tiene, pues, como les decía, una longitud de aproximadamente 779.5 kilómetros caminando. Y es importante tomar en cuenta también que en cada lugar que visitas, pues vas a moverte. En mi caso, siempre fue a pie, por lo cual considero que al final de la aventura, pues debo haber caminado poco más de 1000 kilómetros, ¿no? Y este es un
gracias a la tecnología, este es un mapa trazado por el sistema de Google Timeline. Esto es en donde va registrando mi trayectoria y los puntos a donde llego a través del Camino de Santiago. Si ven los puntos chiquitos, pues son las, digamos, paradas obligadas dentro de cada etapa para poder avanzar en el Camino de Santiago. Del lado derecho vamos a ver aquí el San Juan Pie de Puerto, ¿verdad? A la mitad del camino es una ciudad que se llama Sahagún, y pues geográficamente se puede decir que es la mitad del camino, por eso está marcado de manera más pequeña, y en su lado izquierdo pues pueden ver que está Santiago de Compostela, y hay unos puntos rojos más hacia adelante, y esto fue porque hice un tour para llegar a Finisterre, que pues prácticamente es en esta zona, ¿verdad? Finisterre y Muxia, que son pues prácticamente la llegada a la orilla del país, es decir, al océano. Finisterre pues es prácticamente el final de la tierra. Y se puede hacer el camino también a partir de Santiago de Compostela, son aproximadamente 4 a 5 días de caminata, pero yo ya no contaba con tiempo para hacer eso, entonces pues tomé un tour en donde visitamos algunas ciudades que ya comentaremos más adelante. Ven aquí los puntos rojos, y en esta zona pues es lo que se conoce como Finisterre y Muxia, que son pues prácticamente la llegada al océano. Y bueno, considero que en este punto hay que hacer una pausa en esta historia, esperando que lo aquí compartido esté siendo de utilidad, sobre todo a aquellas personas que están interesadas en hacer esta aventura. En una segunda parte de este capítulo vamos a continuar con los temas de la planeación, la logística, la estrategia para llevar a cabo el Camino de Santiago. Habremos de tocar todavía los temas de la planeación del presupuesto, ¿sí? El contenido de la mochila, que será pues prácticamente la única maleta que deberán llevar a ese lugar. En mi caso fueron 2, pero pues los motivos fueron por lo que ya les comenté, por la academia. Y el contenido de la mochila pues es un tema de verdad muy importante. Hablaremos también de la planeación de los hospedajes que vamos a necesitar para ir caminando ciudad tras ciudad durante el Camino de Santiago. Así como también vamos a hablar de la transportación dentro de España, tanto al inicio como al final del camino. Y también cómo poder tener acceso a la credencial del peregrino, que será nuestro comprobante para obtener la Compostela y el certificado de distancia del Camino de Santiago. Y aquí quiero hacer un paréntesis para compartirles lo que ya les había platicado durante este programa, que hice el Camino de Santiago virtual a principios del 2021. Y bueno, el comprobante de haber terminado esa travesía, pues es esta camiseta que tengo puesta, ¿sí? Y además me enviaron una medalla conmemorativa, ¿verdad? De haber terminado esta aventura. Esta es
Esta es la medalla, ¿verdad? Y pues nada, esto fue también una gran experiencia, pero esto fue en mi ciudad, aquí en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y pues creo yo que para mí fue una experiencia muy nutritiva desde el punto de vista de prepararme para el paso presencial del Camino de Santiago. Y bueno, no me queda más que agradecerles su atención a este programa, invitándolos desde luego a que le den like al video y que se suscriban al canal para que reciban las actualizaciones de toda esta serie. Nos vemos pronto y que tengan buen camino.